Estamos en el libro de Hechos, hermanos, capítulo 8, 9 ya. Llegamos a la experiencia de conversión de Saulo de Tarso, el temible Saulo de Tarso. Era el terror de los cristianos en su tiempo, mis hermanos. Este mensaje en el boletín le puse la transformación de un hombre, pero ya estudiando y desarrollando el tema, le agregué algo más que ya no quedó en el boletín. Y originalmente es la transformación de un hombre, pero le vamos a llamar la conversión y la transformación de un hombre. La conversión, hermanos, aparentemente conversión y transformación es lo mismo y podría usarse de pronto hasta como sinónimo, pero al final de cuentas sí hay ciertas diferencias, porque la conversión es instantánea, es en un momento, en un día, en algo preciso, mientras que la transformación tiene que ver con la conversión, pero en un proceso paulatino, ¿sí? Es algo que se va a tomar su tiempo, sufrir una conversión total, una transformación. Podríamos llamarla también con palabras arrepentimiento. Primeramente, la conversión es ese arrepentimiento que nos abre las puertas al reino de los cielos. Pero una vez que entramos al reino de los cielos, entra la transformación. Hay un cambio de mente y la cual la palabra de Dios nos enseña, mis hermanos, que debe de suceder en el hombre. Y este mensaje se llama, ¿cómo les dije? La conversión y transformación. Muy bien, la conversión y la transformación de un hombre. Hermanos, este mensaje, antes de avanzar, quiero que lo tomemos como un mensaje que debe de darnos esperanza, hermanos. ¿Quién creería que un Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, no sé si asesino, pero sí que llevó a la cárcel a muchos cristianos y a través de lo que hizo, pues también gente murió? No dice la Biblia que con su propia mano haya asesinado a nadie, pero sí que los perseguían, los arrestaban, y lo que él quería era que negaran a Cristo y que ya las leyes los enjuiciaran. Pero Saulo era el terror de los cristianos. ¿Quién se iba a imaginar que este hombre terminaría siendo un testigo de Cristo y que también a la larga se convertiría en un mártir de Cristo? Sería un apóstol, un predicador, un profeta, hermanos, a las naciones. Hermanos, me están distrayendo, veo mucha conversación y movimiento. Yo me cuido mucho de seguir, pero sí le pido de su atención, por favor. Porque quiero que entienda también esto, hermanos. ¿Cuántas veces tenemos personas que quisiéramos que se arrepientan, que quisiéramos que le sirvan al Señor, pero aquello parece tan imposible que nos desanimamos y hasta podemos dejar de orar por la persona porque pensamos que nunca va a cambiar, que nunca se va a arrepentir? Y ese, hermanos, es un mensaje que, como les decía, están implícitos aunque no están explícitos. Aquí está ese mensaje. La persona que menos te imaginas se puede convertir a Cristo. La persona que menos te imaginas, que menos me imagino, el Señor tiene su mirada puesta en esa persona, no solamente para salvación, sino para que se conviertan en un instrumento para la gloria de Dios. Probablemente hoy son borrachos, drogadictos, mentirosos, perdidos, defraudadores, prostitutas, todo lo que usted quiera. Pero va a llegar el momento, mis hermanos, en el cual un instante, un momento de la gracia de Dios manifestada al hombre
una persona. Nosotros leíamos en este capítulo de Hechos cómo él, hermanos, no tenía la idea, él jamás se imaginó que iba a terminar como cristiano. Él odiaba a los cristianos, los perseguía, los arrestaba, los entregaba a prisión para que, si era posible, pues que los mataran. Él consintió en la muerte de Esteban, él cuidó la ropa de los que estaban apedreando a Esteban. Él nunca se imaginó que él se convertiría en un hombre no solo de Dios, sino un hombre seguidor de Cristo, porque tal vez él ya se consideraba un hombre de Dios como fariseo, pero no era verdaderamente un hombre de Dios, sino era alguien que estaba persiguiendo a Dios, persiguiendo a Cristo. Él, encolerado, pidió permiso, cartas para que lo autorizaran para ir a Damasco a perseguir a los cristianos allá y traerlos a Jerusalén, para que en Jerusalén se les hiciera algún tipo de juicio. Y en esta búsqueda, en este caminar, él se encuentra con el Dios vivo. Las personas, mis hermanos, llevamos nuestro camino a Damasco, llevamos nuestros planes, llevamos nuestros propósitos. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. Y nunca se imaginan, hermanos, que en qué momento de su vida todo, absolutamente, puede cambiar. Saulo salió de Jerusalén siendo uno, y cuando regresó al tiempo a Jerusalén, hermanos, ya no lo podían reconocer. Ya no lo podían reconocer a Cristo. Esto es lo que sucede con una persona, ¿no?, que tiene un encuentro con Cristo. El Señor verdaderamente transforma a una persona, aunque todo inicia en la conversión. Primero hay una conversión y después viene una transformación, hermanos, completa. Se va a tomar su tiempo, el tiempo que sea necesario, pero esto va a suceder. Me gustaría, hermanos, no tanto entrar mucho al tema, lo hemos leído, poco a poco a lo mejor lo mencionamos. Yo quiero compartirles una idea, un pensamiento sobre la transformación del hombre, y todo también gira alrededor de las mismas palabras de Pablo en las cartas que él escribió. ¿Cuántos saben cuántas cartas tiene el Nuevo Testamento? O libros. ¿Quién se acuerda? 27. ¿Cuántos? 27. 27 libros en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos saben cuántas cartas escribió el apóstol Pablo? 13, porque la de Hebreos no es seguro. Entonces escribió 13. Estamos hablando, hermanos, que casi el 50% de los libros del Nuevo Testamento, Pablo lo escribió a través de sus cartas a las iglesias, a los pastores, contando alguna experiencia, dando alguna instrucción. Y a través de sus cartas, hermanos, nosotros vemos la doctrina, el evangelio, unas cartas doctrinales como la carta a los Gálatas, la carta a los Romanos, donde se encuentra la doctrina completa, ¿no?, de un cristiano. Ahora, yo quiero que veamos lo que para Pablo significa su conversión, y es algo que para nosotros debe de ser de esperanza. Yo tengo familiares que me gustaría que conozcan a Cristo y que parece imposible, pero esta palabra, hermanos, nos debe de dar esperanza. Primera de Timoteo 1:16, una carta que Pablo le escribe a Timoteo. Capítulo 1, versículo 16. Desde el 15 y 16. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos,
que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo se consideraba, hermanos, el primero de los pecadores, terrible. Él no le echaba la culpa a ningún otro fariseo de que fuera peor que él, sino que él decía, yo soy el peor de los pecadores. Y dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Pablo está diciendo, parafraseando, si Dios me salvó a mí, que no te salve a ti. Si Dios me salvó a mí, que no salve a esa otra persona. Yo era el primero, yo era el peor de todos. Y Dios tuvo misericordia de mí, dice en este versículo, dice, fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer. ¿Sobre qué persona quieres que Dios muestre su misericordia? ¿Sobre qué persona quieres que Dios muestre toda su clemencia? Aquí está, hermano. Señor, así como tuviste misericordia de Pablo, ten misericordia de mi hijo, ten misericordia de mi padre, ten misericordia de tal y tal persona, hermano. ¿Por qué? Porque Pablo se ponía como un referente de la gracia y de la misericordia y decía, si Dios me perdonó a mí, si Dios me salvó a mí, ¿quién no puede hacer por otro? Yo era un asesino, un perseguidor de la iglesia, pero fui recibido a misericordia. Y dice exactamente, para ejemplo de los que habían de creer en él, para vida eterna. Es necesario, mis hermanos, tener esperanza de salvación. No perdamos la esperanza de salvación de nuestra familia. No lo demos por perdido. Sí, que no digamos, pues ya, no quiere nada. No, hermano, al contrario. Señor, así como mostraste misericordia en la vida de Pablo, Señor, muestra misericordia en la vida de esta persona amada, ser querido, familiar, amigo, conocido. Pablo, mis hermanos, siempre reconoció la gracia de Dios en su vida y así lo testificaba. En el libro de los Hechos encontramos a Pablo dando su testimonio en 2 ocasiones, diciendo cómo fue que él tuvo su encuentro personal con Cristo, cómo Dios le habló, cómo él se convierte, mis hermanos, sin él estar buscando la conversión. Pablo no estaba buscando la conversión, Pablo no estaba buscando arrepentirse, Pablo no estaba dudando si creer o no creer en Cristo. Era totalmente rechazada la idea de seguir a un Cristo. Él no le cabía eso en su mente, mas sin embargo, Dios, hermanos, quiso mostrar en él no solo su misericordia, sino un atributo que solamente le corresponde a Dios, la soberanía. En un acto soberano de Dios, hermanos, en un acto soberano de Dios, porque a veces nosotros decimos, no, pues es que para que una persona se arrepienta, pues tenemos que ir a evangelizarlo, ¿verdad? Tenemos que ir a hablarle de Cristo, tenemos que orar por él, tenemos que ayunar por él. Yo no sé si los cristianos estaban orando para que Pablo se arrepintiera, le tenían miedo. El día cuando supieron que ya era cristiano, no creían que fuera cristiano, así que probablemente no estaban orando para que un Saulo de Tarso se convirtiera a Cristo. Saulo de Tarso, hermanos, fue llamado por la soberanía de Dios. ¿Sí? La conversión y la transformación de un hombre, hermanos, en este caso la de Saulo, fue un acto de soberanía divina. La perfecta voluntad ejecutada no le dio oportunidad de decir no. Desde el mismo instante, desde el mismo momento en que Saulo tiene la experiencia espiritual, donde mira la luz que le resplandece y que lo llama, Saulo dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Sometiéndose al señorío
de Dios, dando por sentado que era Dios el que le estaba hablando. No luchó contra él, simplemente se rindió a Dios, pero fue un acto de la soberanía de Dios, mis hermanos. Es un acto soberano. Nosotros no podemos decirle a una persona, tú no tienes perdón de Dios, porque la sabiduría de Dios, la soberanía de Dios es eso precisamente, es soberanía, donde nadie le dice a Dios lo que puede o no puede hacer. Nosotros no podemos limitar a Dios. Él hace como Él quiere. Y Él mismo se acercó a un perseguidor de la iglesia para convertirlo en un instrumento poderoso de la predicación del Evangelio. Iría ante los gentiles, iría ante los reyes, iría a todas las naciones posibles de alcanzar, a llevar la palabra de Dios. Pero este era un acto soberano de Dios. Pablo siempre reconoció la gracia de Dios en su vida y así lo testiguaba. Primera de Corintios, vamos a ir a las Escrituras, hermanos, para ver lo que Pablo nos habla sobre la gracia, sobre la conversión, sobre la transformación. Ahí está el episodio muy hermoso, hermanos, lo que sucedió con muchos detalles, aprendemos mucho, pero vamos a estudiar la Biblia un poquito más alrededor de la experiencia de Pablo. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 8 al 10. Está hablando, en el contexto está hablando de las apariciones de Jesús o manifestaciones de Jesús resucitado, cómo se mostró a diferentes grupos o diferentes ocasiones, a diferentes discípulos, a diferentes números de discípulos. Y dice desde el versículo 7, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, como a un abortivo, como alguien menospreciándose a sí mismo, ¿verdad? Como alguien que no es nadie. Así se me apareció a mí, el Cristo resucitado. Por eso Pablo es considerado apóstol, testigo del Cristo resucitado, aunque Pablo no lo conoció en vida, pero Pablo conoce a Jesús resucitado. Y dice, me apareció a mí, versículo 9, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Miren, y ahora, hermanos, en este tiempo, ¿cuántos quieren ser llamados apóstoles en este tiempo? Y Pablo mismo decía, no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué causa? Porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero la gracia de Dios, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo en todo momento no olvida que él fue alcanzado por gracia, por misericordia. Él era un asesino, un perseguidor. Él no estaba buscando a Dios. Dios fue el que le salió al encuentro. Yo no sé cuánto les pasó lo mismo. Usted no estaba buscando a Dios, pero Dios le salió al encuentro. Así es Dios, mis hermanos, en su soberanía, cuando Él quiere llamar a una persona. Y Él dice, aparte que soy el más pequeño, no es digno de ser llamado apóstol, versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Esto, hermanos, más adelante lo vamos a ver, cómo Él invita para que nosotros no recibamos la gracia de Dios en vano. Así como Pablo, hermanos, no recibió la gracia en vano, sino que se convirtió en un servidor de Cristo, al grado de morir a sí mismo,
y de vivir plenamente para Dios. Así nos invitan para que también nosotros no recibamos la gracia de Dios en vano. Segunda a los Corintios, aquí pasamos unas hojitas adelante. Segunda a los Corintios 6:1. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, colaboradores de Dios, les exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. Pablo recibió la gracia y se puso manos a la obra, a servir a Dios, hermano, en el llamado que había recibido. Y de la misma manera nos exhorta, porque exhortó a los corintios, pero esto también es para nosotros. Dice, para que no recibamos la gracia de Dios en vano. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, con la gracia que hemos recibido? ¿Qué estamos haciendo con la gracia que hemos recibido? ¿Cuántos están siendo alcanzados, bendecidos, ministrados por la gracia que hemos recibido, mis hermanos? En Gálatas 1:15. Pablo nos habla de un llamamiento aún desde antes de nacer. Pablo entendió, hermanos, que Dios tenía un propósito en su vida y no era a partir del momento de su conversión, sino desde antes. Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Hasta ahí voy a llegar. Porque él está tratando otro asunto, pero de pronto él dice lo que pasó. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, para revelar a su Hijo en mí, para que le predicase entre los gentiles. Hermanos, nuestro llamado está desde dónde, hermanos? Desde el vientre de nuestra madre. Bueno, podríamos decir, bueno, es que Pablo pues era judío. Y podríamos decir, bueno, es que él entraba en los pactos, pero él no estaba en el pacto de la gracia, sino que prácticamente lo forzaron a entrar al pacto de la gracia, porque él todavía estaba cerrado al pacto anterior. Y Dios lo llama a entrar de una manera muy significativa. Dios también habla con Jeremías y le dice que desde el vientre había sido escogido para ser profeta a las naciones. Hermanos, si tú y yo estamos aquí es porque desde el vientre Dios nos escogió. Y si nos escogió a nosotros, ¿tú crees que no escogió también a tus hijos? A lo que salió de tu vientre y a lo que salga de los vientres de ellos o de su lomo, en el caso que sean varones, ¿verdad? Porque no podemos decir que salieron del vientre de los hijos varones. Pero hermano, son escogidos desde el vientre. Pablo se consideró a sí mismo escogido desde el vientre. Somos escogidos, soy escogida de Dios para servir al Señor. Esto a mí me parece que Pablo lo descubrió en algún momento. ¿Saben qué? Yo nací con un propósito y el propósito era que conozca a Cristo y que lo predique entre los gentiles. Pero este llamado no es desde cuando me encontré con Dios en el camino a Damasco, sino desde que estaba en el vientre de mi madre. ¿Amén? Yo no sé cuántos tuvieron la bendición de tener sus hijos ya cuando ya eran cristianos y dedicar y consagrar a sus hijos desde que estaban en el vientre.
decir, Señor, mis hijos son tuyos. Y aunque no lo haya hecho, hermano, pero si usted está aquí, usted está con todo el derecho también de reclamar lo que salió de su vientre. Amén. Y decir, Señor, mis hijos son tuyos, mis hijos te pertenecen. Pero hermano, no pedimos a los hijos solamente para que vengan a la iglesia, sino para que se conviertan en siervos de Jesucristo, que prediquen, que sirvan a Dios, que de alguna manera honren a Dios con sus vidas, mis hermanos. Amén. También en primera a los Corintios, capítulo 1. Y 28. ¿A quién escoge Dios? ¿A quién escoge Dios, mis hermanos? Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Pablo se consideraba a sí mismo necio cuando andaba persiguiendo a la iglesia. Amén. Sino que lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, ¿qué esperanza nos da este pasaje? ¿Qué esperanza de fe, de confianza, de seguridad, de que aquellos, hermanos, que hoy tal vez nos hacen llorar porque no quieren nada con Dios, o nos afligen, nos entristecen, y los decimos, es que andan de necios en el mundo pecando? Pues a eso se escoge Dios. Lo necio del mundo, ¿se puede imaginar? Lo necio, lo que no es, para avergonzar a lo que puede sentir que es algo. A lo sabio Dios lo menosprecia y escoge a lo vil y menospreciado del mundo, hermanos, para que nadie, como dice aquí, se jacte en su presencia. Por eso Pablo en todo momento le daba la gloria a Dios. Dios no me escogió porque miró algo bueno en mí. Yo he escuchado, hermanos, que dicen algunos, Dios debe de haber mirado algo bueno en mí porque te escogió. No, hermanos. No nos escogió porque miró algo bueno en nosotros. Si estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos escogió y nos llamó por su misericordia. No veo ni una cara, hermano, de amén, como que se estaban bebidos. Pues no se consideraba malo usted, no se consideraba malo. Sin Cristo. No, somos lo peor. Somos lo peor sin Cristo. Nuestra naturaleza tiende siempre a lo pecaminoso, a lo inmoral, a lo sucio, a lo perverso, a la mentira, a la codicia, al orgullo, a la hipocresía, a todo, hermanos. La carne agarra monte. Dios en su misericordia, hermanos, nos salvó, mostró en nosotros su piedad, su misericordia. Pablo decía que él era el peor de los pecadores, pero fue recibido ¿a qué? A misericordia. Y él escribe las cartas donde dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto tampoco es de nosotros, la fe tampoco es algo nuestro, es un don de Dios. Es un don de Dios para que nadie, hermanos, podamos captar de que nos merecemos la salvación. Nadie nos merecemos la salvación. Si Pablo decía, no merezco ni ser llamado apóstol, un llamado, no merezco ser llamado apóstol. ¿Merecemos, hermanos, que el Salvador del mundo haya muerto por nosotros? Es un acto soberano de la perfecta voluntad de Dios. Nadie obligó a Dios a hacer lo que hizo. Él lo quiso hacer por gracia, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Saben que nuestros niños ya traen la maldad encima? Nuestros hijos desde niños chiquitos ya traen la maldad encima.
Sí, traen gracia, pero también ya traen la semillita de la maldad. A un niño le tiene que orientar en lo bueno, porque un niño muy fácil puede empezar a llegar con cositas que no son suyas a su casa, y usted si no lo corrige, termina en una cárcel porque asaltó bancos, hermano. ¿Sí? Empiezan con mentiritas chiquitas y si no le corrige y no le hace ver que está mal, hermanos, va a decir cada vez mentiras más grandes. ¿Cómo se llaman esas personas que mienten y mienten y mienten y mienten? Tiene un nombre. ¿Cómo? No escucha, el cleptómano es el que roba, ¿no? El que roba sin darse cuenta. Pero hay otro que miente y miente y miente. No le caso con lo del aire. Pero bueno, tiene un nombre. Si ustedes lo oyeron por ahí, tiene un nombre. Hermanos, traemos la naturaleza pecaminosa. Y tenemos que ser enseñados desde niños. Por eso dice la Escritura, instruye al niño en su camino. Y aquí, ¿verdad?, la enseñanza a los adultos. Si quieres que tu niño, tu hijo, persevere en los caminos del Señor, enséñale el camino del Señor. Una parte es traerlo a la iglesia y la otra parte es en tu casa. Léele la Biblia, ora con ellos, canten alabanzas, tengan conversaciones espirituales en su casa con sus hijos, hermanos. Yo no sé si lo hacen, pero eso es necesario hacer, hermanos. Leer la Biblia en casa, leer la Biblia con nuestros hijos cuando son niños, hermanos, qué importante es. Los queremos agarrar cuando ya están grandes, cuando ya crecieron, cuando ya son adolescentes o jóvenes, y ahí a veces, hermanos, ya no se quieren dejar. Pero si desde niños les enseñamos el temor de Dios, hermanos, será más fácil que nos acompañen, que nos sigan, que quieran, que accedan a la oración, a la lectura de la palabra de Dios. Hermanos, Jesús no solo es la propiciación por nuestros pecados, que ya es suficiente, pero Jesús no es solo la propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa? El sacrificio por nuestros pecados, sino que Él, Jesús, provee para cada día su gracia transformadora y regeneradora. Necesitamos ser transformados y regenerados, hermanos. Tiene que haber una regeneración que tiene que ver con el nuevo nacimiento y la transformación que tiene que ver con la obra que el Espíritu hace en nuestra mente. Pablo en sus cartas, él tiene un saludo muy particular y él dice: gracia, misericordia y paz sean con vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia, misericordia y paz. Estas tres cosas, mis hermanos, las necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. En 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18, Pablo nos dice que somos transformados de gloria en gloria. 2 Corintios 3, 18. Déjenme decirle algo antes de leer esto. La Escritura dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Me escuchó? Dice la Escritura: ocúpense de su salvación con temor y con temblor. Así que debemos de buscar nuestra transformación, ocuparnos en nuestra salvación. No se ocupe de la salvación del otro, ocúpese de su propia salvación. Porque a veces estamos tan ocupados mirando que los otros no cambian, que los otros no crecen, que los otros siguen igual, y descuidamos nuestra propia conversión. Nosotros necesitamos ocuparnos en nuestra salvación con temor y con temblor. Y si creciendo en la gracia puedo ayudar a otro,
ayúdenos a otros, pero ocupémonos primero, porque podemos estar tirando la paja en el ojo ajeno y no sacar la viga de nuestro propio ojo. Amén. A veces, por eso nos frustramos mucho cuando estamos viendo a los demás y no nos estamos mirando lo suficiente a nosotros. Nosotros damos por sentado que somos buenos, damos por sentado que ya estamos bien avanzados en la perfección, y no, necesitamos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. ¿Y eso qué significa, pastora? Que tenemos que estar siendo transformados de gloria en gloria conforme a la imagen de Jesucristo. Yo no voy a tomar tu imagen, ni tú la mía, sino que vamos a tomar la imagen de Cristo. ¿Qué nos dice el 3? Segundo los Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, o sea, ninguno queda excluido, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Después de la conversión, hermanos, que todo inicia con la conversión, entramos en el tiempo de la transformación. Muchos de nosotros estamos en el tiempo de la transformación. Algunos están en el tiempo de la conversión, en el tiempo de la decisión, de rendirse al Señor, de entregarse al Señor. Pero el que ya entró en la conversión, ahora, mis hermanos, nos toca trabajar en la transformación, cambiar de forma. Nuestra forma tiene que cambiar. ¿Y a quién nos tenemos que parecer? Cuando usted quiere un corte de cabello, usted tiene que llevar una idea, ¿verdad? Para decirle al estilista, quiero que me corte. No, los que no tienen cabello, pues no. Pero los que tienen corte, los que tienen un cabello largo, principalmente, o los varones que tienen pelo mucho, que se hacen cortes hasta fletas, ¿verdad? Como se los hacían antes. Hay veces nos dice la estilista, ¿cómo quieres que te lo corte? Y como usted no sabe cómo se llama ese corte, usted lo miró en alguna revista, en alguna persona, buscando, encontró el que le gustó y lleva un diseño, ¿verdad? Lleva un ejemplo del corte que quiero. Eso es en un corte de cabello, cuando van antes que se iba mucho con las costureras, ¿verdad? Y que decía, yo quiero que me hagas una ropa así, con esta tela, ¿verdad? Pero le llevaba el modelo. No va a ir a las telas para, ahí hazme lo que tú quieras, ¿verdad? No. O ahí se pone y hazme lo que quieras en el corte de cabello. No, yo quiero esto. Entonces Dios de la misma manera nos dice, yo quiero esto de ti. ¿Qué quiere? La imagen de Cristo. Nos da la imagen de Cristo y nos dice, mira, yo quiero que reproduzcas esto, la imagen de Cristo. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Con la ayuda del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, nada podemos hacer. Es Él el que forma en nosotros ese carácter, ese temple, hermanos. Tenemos que tomarnos más del Espíritu y pedirle algo bien importante, hermanos, que a veces se nos pasa por alto, es pedirle dominio propio, para que no hagamos lo que nosotros queremos, sino para que hagamos lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y de esa manera, hermanos, nos vamos a ir pareciendo más a Él. ¿Qué dice entonces el 3:18? Ya lo leíamos, ¿verdad? Que somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hoy alcanzaste una medida de obediencia, mañana alcanzarás otra. Y cada día, hermanos, vamos a ir creciendo y vamos a ir siendo transformados. Romanos 12:2 nos dice, le voy a dar tiempo para que lo encuentres, Romanos 12:2.
Porque de aquí es donde tenemos que salir con esa en la mente. Necesito ser transformado. Necesito ser transformada. No me puedo conformar con la conversión. Necesito ser transformado. Muchos nos quedamos en la conversión y nos falta todavía la transformación. Le debemos al Señor la transformación. Romanos 12:2. No se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que quiere Dios de mí? En eso me quiero convertir. Señor, que yo sea lo que tú quieres que yo sea. Que yo sea lo que tú quieres que yo sea. ¿Cuántos hijos, hermanos, le dicen a sus padres: papá, yo quiero ser lo que tú quieres que yo sea? ¿Alguna vez sus hijos le han dicho así? Mamá, papá, yo quiero ser lo que tú digas que yo sea. ¿Qué quieres que estudie? ¿Qué carrera quieres? ¿Con quién quieres que me ponga de novio? ¿Con quién quieres que me case? Los papás: no te cases con ese, no, eso no te conviene, o no, hijo, esa carrera no. ¿Y qué dice el hijo? Eso quiero y eso quiero. Pero en el reino de los cielos, hermanos, no se hace lo que el hijo quiere. Se hace la voluntad del Padre. Por eso se nos manda a que nuestra mente sea renovada, sea cambiada. ¿Y cómo la vamos a renovar? ¿Cómo renuevo la mente? Cuando yo tomo un libro y empiezo a leer, algo queda en mí que empieza, ya no pienso igual después de leer determinado libro, determinado material. Amén. Si eso es hablando secularmente, imagínense leyendo la palabra del Señor. ¿Cómo vamos a ser transformados si nos metemos más con la palabra de Dios? A leer, a estudiar, a profundizar, a recuperar, hermanos, si la hemos dejado, recuperarla, retomarla, porque la palabra de Dios, hermanos, es la que cambia vidas. Miren, en el boletín, no sé si ya lo miraron en el boletín, en la portada del boletín está un actor muy conocido, que apenas este año falleció. Yo creo que muchos ni siquiera sabían nada de su vida personal, pero él era cristiano desde niño, se apartó al tiempo, después de su segundo matrimonio él se convierte en Cristo y dice literalmente que la lectura de la Biblia es lo que le transformó su vida. La lectura de la palabra de Dios lo hizo regresar a Dios y transformó su vida, mis hermanos. Por eso ahí está muy Catrín en la portada, Chuck Norris. Y de pronto se ve raro, ¿verdad? Pero le digo a Víctor: está bien, le digo algo diferente, algo que llame la atención. Que digan: mira, ¿por qué está aquí? Bueno, pues es un testimonio de vida, un hombre cambiado. ¿Y cuántos gente famosa no hay que son cristianos y no sabemos, porque solo conocemos de su trayectoria, probablemente de películas, pero en su vida personal son hombres y mujeres de fe, y que los escuchas hablar y dices: oh, qué tremendo, su experiencia, su testimonio impacta. La transformación, les decía, mis hermanos, es día a día. Segunda los Corintios 4:16. Y miren, hermanos, todas estas cartas son cartas escritas por Pablo. Segunda los Corintios 4:16. Esto debe de haber sido algo que Pablo vivió, que experimentó en primera persona y que lo comparte con sus lectores, con la iglesia. Él dice: por tanto, no desmayamos,
Aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior, no obstante, ¿qué sucede? Se renueva de día en día. Y en esa renovación, mis hermanos, está la transformación. Hay una transformación, hay un cambio. Tú y yo no podemos pensar igual que hace 2, 3 años. Tenemos que pensar diferente, tenemos que actuar diferente, tenemos que hablar diferente, tenemos que vivir diferente, porque hay un cambio en nuestras vidas. Y el propósito es que reflejemos a Cristo en nosotros. Segunda los Corintios 5:17, premio al que lo diga de memoria. Segunda los Corintios 5:17. En Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pablo nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, regenerada, se convirtió y se regeneró. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hacia adelante, mis hermanos, todo tiene que ser hecho nuevo, una transformación, un cambio en nuestras vidas, mis hermanos. La transformación del hombre inicia con la conversión. Vamos a ir rapidito, hermanos. Salmo 90, versículo 3. Dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Dios tiene que quebrantar al hombre, por eso dice que vuelve al hombre hasta ser quebrantado. Y la imagen es como el barro que es quebrado y que es molido y que es hecho polvo para volver a hacerlo. ¿Me entiende eso? El agarrar un jarrón que ya funcionó, que se echó a perder, el molerlo otra vez, hacerlo polvo completamente para volver a hacer una vasija con él. Eso es una transformación, eso es un cambio radical que solamente Dios lo puede hacer en la vida del hombre, hermano, porque Él es el alfarero. Nosotros somos el barro y Él es el alfarero, hermanos. Pero primero nos tiene que quebrar muchas veces para podernos llevar a la conversión y de la conversión a la transformación. Jeremías 3:22. Jeremías 3:22. Amén. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros vinimos a ti, pero bueno, es una segunda parte. La primera parte es lo que Dios dice a través del profeta, convertíos. Primero tiene que haber una conversión para que pueda haber una transformación. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Los voy a perdonar, los voy a hacer una nueva criatura. Ezequiel 18:30. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Hermanos, esa conversión, ese arrepentimiento nace con el arrepentimiento, hermanos.
El cambio vendrá cuando estemos verdaderamente arrepentidos. Hay gente, hermanos, que cree en Dios, pero no está arrepentida, no se arrepiente. Y Dios llama al arrepentimiento y le llama conversión. Conviértete, pero también quita lo malo de ti. Quita, como dice aquí, el corazón viejo, dice, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Podemos hacer eso nosotros por nosotros mismos? No. ¿Se puede engendrar uno solo en el vientre de su madre y su padre? No. Esto tiene que ser un acto soberano. Esto es un acto de Dios. Por eso en otra parte dice, les quitaré el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne y les daré un espíritu nuevo y pondré mi espíritu en vosotros. Hermanos, necesitamos convertirnos a Cristo. Si usted dice, ¿por qué mi vida no cambia? ¿Por qué sigo siendo igual? Analiza, piensa, ¿me he convertido? Porque si no, entonces, como dice la Escritura, hoy es el día de la salvación y hoy es el día de arrepentimiento y hoy es el día en que puedo empezar el camino de la transformación. Nuestra vida tiene que ser transformada, iglesia. Y nos tenemos que parecer a quién? A Cristo. A Cristo. Nuestra mirada puesta en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Y terminamos con el libro de los Hechos, mis hermanos, en el capítulo 3, versículo 19. Y esta era la predicación de los apóstoles, de los discípulos de Jesús también, de Juan el Bautista. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pero primero, hermano, arrepentíos. ¿Saben por qué la gente no se quiere convertir a Cristo? Porque no se quieren arrepentir. No se quieren arrepentir. Pero una persona, hermanos, que va a ser alcanzada por la gracia, lo primero que va a sentir es convicción de pecado y dolor por pecar, arrepentimiento. Mire a Pablo. El más pequeño, el más insignificante, un abortivo. Él se consideraba a sí mismo, mas delante de los hombres él era un hombre grande, él era un hombre importante. Pero por causa de su pecado, él decía, no merezco ni ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque yo perseguí a la iglesia, porque yo hice barbaridades. Él no se le olvidaba lo que había hecho y él entendía que sus obras eran malas. Qué triste nos es ver gente que no entiende que sus obras son malas y las sigue haciendo. No cambian, no se arrepienten, son tan orgullosas que no pueden cambiar de actitud. No aceptan una corrección, no aceptan un llamado de atención, hermano. Una persona así no puede cambiar. Porque hasta que reconozca que lo que está haciendo está mal, entonces, y miren, mucha gente todavía que reconoce que está mal, pero no se quieren arrepentir. Yo sé que estoy mal, pero a lo mejor Dios tiene misericordia de mí allá en aquel día. No, en aquel día ya solamente vamos para rendir cuentas, ya no vamos para conversión. La conversión es aquí en la tierra. El arrepentimiento es aquí en la tierra. Amén. Así que, hermano, dígale a alguien, arrepiéntete y conviértete. A ver, hermano, dígale a alguien, arrepiéntete y conviértete. Arrepiéntete y conviértete.
Y luego añádale, y da frutos dignos de arrepentimiento. Y da frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Eso es transformación. Los frutos dignos de arrepentimiento es la transformación, hermano. Eso es. Significa que la conversión fue real, que el arrepentimiento es real, que estoy en serio en las cosas del Señor. Póngase de pie, hermano. Pablo es un ejemplo, es un referente para los que habían de creer en Cristo. Si él siendo malo, si él persiguiendo a Cristo, a la iglesia, fue alcanzado a misericordia, ¿cuánto más tú y yo? Eso es lo que él nos quiere decir. Pablo dice, yo soy peor que tú. Yo soy peor que tu papá, yo soy peor que tu mamá, yo soy peor que tu abuelito, yo soy peor que el vecino, yo soy peor que cualquier persona que puedas conocer. Y si Dios me alcanzó a mí, lo puede alcanzar a él, a ella. Hermanos, llevemos nuestro corazón a un acto de arrepentimiento genuino, sincero. A veces nos cubrimos con la gracia de Dios, de Cristo, y se nos olvida que nuestra naturaleza sin Él está perdida. Por gracia somos salvos, por medio de la fe, pero siempre tenemos que estar analizándonos a nosotros mismos para ver si permanecemos aún en la fe. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque hoy, Señor, recibimos una palabra que nos enseña, que nos instruye para pasar de la conversión a la transformación. Entendiendo, Dios mío, que para la conversión primero se necesita convicción de pecado, Señor, arrepentimiento, dejar a un lado el orgullo, dejar a un lado la soberbia, Señor, cambiar de actitud, cambiar como un fruto, como una manifestación de que verdaderamente, Señor, nos hemos arrepentido. Señor, gracias porque en tu misericordia nos has alcanzado. En tu gracia, Señor, hemos sido salvados, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino solamente por tus méritos, Jesús, en la cruz del Calvario. Señor, que si en este lugar hubiera alguien que todavía no ha recibido la gracia, que todavía no ha entendido lo que es, Señor, ser un hijo de Dios, y por qué se nos demanda una vida diferente. No se nos puede imponer una vida diferente, sino que es una vida que anhelamos vivir porque vivimos para Dios, los que hemos nacido de Dios. Señor, te ruego que obres en nuestras vidas, Padre, y que no salgamos igual de este lugar. Yo necesito seguir siendo transformada, Señor. Yo necesito seguir siendo, mi Dios, limpiada, purificada, poder contemplarte, Señor, a ti para ser transformada a tu imagen, a tu Señor, como lo dice tu palabra. Que así, Señor, tu iglesia podamos, mi Dios, crecer en todo, en aquel que es la cabeza, que es Cristo Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por la vida de Pablo, Señor, este hombre que tú usaste tanto, Señor, para gloria tuya, que lo sacaste, Señor, mi Dios, no buscando él, Señor, la conversión, sino que te plació a ti, Señor, usar de tu soberanía y confrontarlo, Señor, con el Dios vivo, Señor. Gracias porque tenía un corazón, Señor, dócil para ti, Señor, y entendió su error y cambió radicalmente, Señor, porque él te conoció y él supo, Señor, que tú lo habías mandado a predicar la fe en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios y Padre. Gracias, Señor.